Quiero retomar un poquito este libro hermoso, esta carta hermosa de parte de Pablo. Es una de las epístolas de la prisión. Y vamos por favor a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 20. Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 20, que es lo que hoy, con el favor de Dios, estaremos terminando o analizando estos pasajes. Y damos gracias a Dios, ¿verdad?, por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él es. Entonces vamos a Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 20. Del 10 al 20. Déjenme orar y vamos a empezar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad en nuestras vidas. Hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí has sido bueno, hasta aquí tu misericordia, Señor, se ha renovado y esta mañana pudimos abrir nuestros ojos, pudimos ver, Señor, tu gracia a través de nuestra familia, a través de algo que desayunamos, a través de la creación, Señor. Gracias porque tú eres hermoso, tú eres, Señor, nuestro Rey, eres nuestro Padre, y hoy que venimos, Señor, ante ti, te pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos que, Señor, como siempre, sea tu sangre la que nos limpie, sea tu cruz la que nos enseñe, Señor, tu amor y también nuestro pecado. Estamos, Señor, de acuerdo, confesamos nuestros pecados delante de ti, Señor. Que hoy, en este tiempo de meditación, nada nos estorbe. Que podamos estar, Señor, delante de tu presencia a través de tu palabra, Señor, concentrados en ti, en tu palabra y en lo que hoy vas a, Señor, a hablar a través de este siervo. Úsame, Señor, te lo pido. En humildad te pido que me uses como portavoz de tu palabra, que solamente sea esa palabra la que nos transforme, que no sean mis pensamientos, ni mis ideas, ni, Señor, mi inteligencia, que hoy hable tu espíritu, que en este momento tu espíritu hable, Señor, y que todos podamos entender lo que viene de tu presencia para nosotros, Señor, para parecernos cada vez más a Cristo. Te lo pedimos en ese Cristo Jesús. Amén. Contentamiento en todo tiempo es el tema de hoy. Contentamiento en todo tiempo. El cambio que necesitamos para vivir en contentamiento no viene cuando cambia el contexto que estoy viviendo. Economía, salud, familia, estado civil. Viene cuando cambia nuestro corazón deleitándose en Jesús. Vamos a estar hablando de este contentamiento y cómo Pablo nos enseña en este capítulo 4 el contentamiento desde la cárcel, desde una situación complicada, tal vez enfermo y anciano, pero por eso decimos que el contentamiento que necesitamos para vivir, o ese cambio que necesitamos para vivir en contentamiento, no viene cuando cambia el contexto que estoy viviendo. Muchos de nosotros estamos en los si tuviera esto, o si tuviera salud, o si tuviera una mejor casa, o si tuviera X o Y cosa, o si cambiara esto en mi vida, ahora sí sería feliz, podría vivir en contentamiento. Eso no va a pasar hasta que Dios cambie nuestro corazón y nos enseñe verdaderamente a deleitarnos en Él. El salmista escribe en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová. Ahora, lo interesante del Salmo 37 es lo que estaba sucediendo. Es las cosas malas que estaban sucediendo. Y el salmista se dice a sí mismo, deleítate a sí mismo en Jehová. Ahora, el contentamiento, mis hermanos, proviene no del hecho de obtener más. Muchos piensan que entre más tengan, entre más acumulen, entre más se rodeen de cosas, van a poder vivir en felicidad, en gozo, en contentamiento. Y eso no es así. El contentamiento proviene no del hecho de obtener más, sino de desear menos. Ahora, y si algo tenemos que desear más, es a Cristo Jesús, es llenarnos de Él, es deleitar nuestra alma en Él. El problema no es desear, mis hermanos. No estoy diciendo que no deseemos cosas. Aún el Salmo también dice que Él cumplirá las peticiones o los deseos de nuestro corazón. Pero el problema es qué estamos deseando, qué ocupa el lugar de Jesús cuando hay prioridades en nosotros. No está malo desear cosas, no está mal el querer ir adelante, salir adelante, prosperar en algunas áreas. Pero si eso está ocupando nuestro corazón o el lugar de Dios en nuestras vidas, nos estamos metiendo en serios problemas. Mis hermanos, quiero preguntarte algo. Si Dios te preguntara, escúchame bien, ¿por qué deseas lo que deseas? ¿Qué le responderías? ¿Por qué deseas un mejor cuerpo?
¿Por qué deseas no tener arrugas? ¿Por qué deseas estar delgado? ¿O por qué deseas ser más alto? ¿O por qué deseas? ¿Qué tal si Dios te lo preguntara en este día? ¿Por qué deseas una mejor economía, por ejemplo? ¿Por qué deseas una relación sentimental? Si no la tienes, o si la tienes, ¿por qué deseas que tu relación sentimental mejore? ¿Por qué deseas una mejor casa? ¿Por qué deseas un mejor coche, una mejor familia? Y que Dios te lo preguntara, a ver, X o Y, perenganito o X o Y persona, ¿por qué deseas lo que deseas? ¿Qué le responderías a Dios? ¿Cuál sería tu mejor argumento delante de Él? ¿Qué le responderías al Señor Todopoderoso? Sería interesante, ¿no? Es que Dios, es que deseo esto porque yo no sé qué respuesta le daría en realidad si Dios me preguntara hoy eso. Ahora, otra vez, no está mal desear. No estoy diciendo que esas peticiones de nuestro corazón, esos deseos de nuestro corazón sean malas, pero tienen que ser guiadas por el Espíritu, tienen que ser guiadas a través del Espíritu y de la palabra de Dios. Decíamos en la semana, Dios nunca va a ir en contra de sí mismo. Dios nunca va a poner un deseo en nuestro corazón, en nuestra vida, que vaya en contra de Él, de su palabra, de su voluntad, de lo que Él es. Por eso, ¿qué responderíamos si hoy Dios, o tuviéramos así como que esa capacidad de escuchar a Dios? ¿Por qué deseas esto, Enio? ¿Por qué deseas esto? Vivimos en una sociedad, mis hermanos, llena de descontento. Nos sentimos insatisfechos con nuestro trabajo, con nuestro sueldo, con nuestros matrimonios, con nuestro cuerpo, con nuestra iglesia, con nuestra salud, nuestra apariencia a veces. Si tan solo, dicen algunos, tuviera menos de esto o más de aquello, o no tuviera esto. Pero otra vez, ¿qué tal si Dios hoy nos preguntara, ¿y por qué quieres ese cambio? ¿Y por qué deseas esto? ¿Qué le responderíamos a Dios? Esa falta de contentamiento, mis hermanos, es por el pecado que hay en nosotros. Nunca vamos a llenarnos de algo si no nos llenamos de esa persona, de Jesucristo. Nunca nada va a cumplir nuestras expectativas. Y podemos ver ejemplos de gente que lo ha tenido todo. El ejemplo más bíblico es Salomón. Tuvo todo. Tuvo el dinero que quiso, tuvo las propiedades que quiso, triplicó el reino en su tiempo sin ninguna sola guerra, fue inteligente, o sea, leyó lo que quiso, tuvo el conocimiento que quiso, tuvo las mujeres que quiso, ¿y qué crees? No llenó, su alma no se llenó. No estuvo satisfecho después de todo lo que vivió, murió amargado y lejos de Dios. Por eso cuando leemos Proverbios es un Salomón muy cercano en una relación con Dios. Cuando leemos Cantares él está muy enamorado, pero cuando leemos Eclesiastés, yo les he dicho, nunca leas Eclesiastés en uno de esos días nublados, cuando en la semana no te ha ido bien, cuando alrededor de tus relaciones las cosas no están sucediendo bien, porque Salomón en Eclesiastés no hay contentamiento. Si trabajas es vanidad, si no trabajas es vanidad también, si haces es vanidad, si no haces es vanidad. Por eso él dice, el fin de todo discurso es teme a Dios. Porque él había dejado de temer a Dios y había acumulado muchas riquezas. El pecado produce el deseo de algo aparte de Dios, de algo más que Dios, de experiencias, de sentimientos. El pecado minimiza la llenura de Dios o que Dios nos puede dar y nos invita a buscar fuera de Él, a llenarnos de sentimientos, a llenarnos de emociones, a llenarnos de experiencias. Y es el problema de mucha gente que no ha entendido que si no nos estamos llenando de Dios, las experiencias en algún punto se van a terminar. Las emociones en algún punto no van a ser suficientes, porque es una droga. Estamos llenándonos de emociones, estamos llenándonos de experiencias, y de repente cuando llegamos a la iglesia, y yo les decía en estos tiempos, ahora que no hay luces, que no hay humo, que no hay, no sé, algunas cosas, no estoy diciendo que sean malas, ni pecado, ni nada de esto, pero que no las tenemos, yo esperaría que aprendamos, uno, a adorar, a autoalimentarnos en casa, y dos, a valorar también lo que hoy no podemos tener. Que pronto, en verdad pronto, primero Dios, podremos reunirnos y adorar el nombre de Dios juntos, mis hermanos. Pero nos hemos contagiado de que a nuestro alrededor las personas no viven en contentamiento, no viven con esa llenura, no viven libres, viven expectantes de lo que se viste, de lo que se habla, de lo que se cambia, de lo que se maneja. Y sabes, empezamos a llenarnos de todo eso. Hay un libro que he recomendado que se llama El hombre frente al espejo, y en este libro lo he dicho antes, hay un cuadro o una enseñanza acerca de un laboratorio y unas ratas.
Le llaman, aunque la comparación es burda, y discúlpenme, la carrera de las ratas. Y dice que las ratas en el laboratorio se suben al carrusel y corren, y pasan dos cosas. La primera, el primer grupo de estos animalitos, es que esos animalitos por instinto sienten que van a quedar libres, corren en el carrusel, y llega un momento donde se infartan, mueren en esa búsqueda de libertad. El otro grupo de estos animalitos aprende algo diferente. Ellos se suben al carrusel, corren, se desgastan, casi al punto de desmayarse, van, descansan, comen, pero vuelven a subirse por instinto al carrusel, corren, pensando que van a llegar a algún lado y sabemos a dónde llegan. A ningún lado, están en el mismo lugar. Y así viven su vida en este ciclo de me canso, como, voy a descansar, me fortalezco, vuelvo a querer llegar a algún lado, y no llego a ningún lado. Y algunos de nosotros parece que estamos en ese sentido, corriendo de esta manera, aunque sé que la comparación es burda. Por eso el pecado produce el deseo de algo aparte de Dios. Cuando el descontento viene, se presenta la queja, y con la queja el enfado, y con el enfado la amargura. La amargura es cuando decimos de manera mexicana, no te calienta ni el sol. O sea, nada cumple tus expectativas, nada es bueno, hay un pero para todo, hay un disgusto para lo que comes, lo que ves, lugares que visitas. O sea, realmente, otra vez como decimos mexicanamente, no te calienta ni el sol. Primero, después de vivir con esa falta de contentamiento, viene la queja, después de la queja el enfado, y después del enfado la amargura. El contentamiento en nosotros los creyentes, mis hermanos, no es algo natural, tampoco es algo mágico. No es que de repente voy a vivir en contentamiento, voy a decidir vivir en contentamiento, no. El contentamiento es algo que viene de parte de Dios para nosotros. Es después de conocerle, de relacionarnos con Él, de saber quién es Dios y lo que Dios hace. Y son dos cosas bien importantes. ¿Quién es Dios? Y lo que Dios hace. ¿Quién es Dios? Él es amor, Él es justo, Él es santo, Él es poderoso. Bueno, todos esos atributos impresionantes y especiales que tenemos. Y después lo que Dios hace. Lo que Dios hace es todo lo que nos ha dado. Lo pregunté hace rato, ¿qué te faltó esta semana? ¿Qué hizo falta en tu vida para que dijeras, bueno, esta semana le faltó algo? Lo que vamos a ver más adelante. Mis hermanos, no es algo natural, no es algo con lo que se nace. No es parte de nosotros el contentamiento. No es que hayas llegado tarde a la fila donde se repartió el contentamiento. El hecho es que Dios nos manda a vivir en contentamiento. Y nos manda a vivir en contentamiento por lo que Él es y por lo que hemos conocido en Él. ¿Cuántas veces hemos oído o incluso nosotros mismos hemos dicho algunas expresiones como, ¿ya qué? Ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? No hay más remedio. Por eso decíamos al principio, el cambio que necesitamos para vivir en contentamiento no viene cuando cambia el contexto que estoy viviendo. Algunos dicen, yo sería feliz si esto cambiara en mi vida. Yo estaría completo si tengo este esposo, si tengo este auto, si tengo esta casa, si tengo estos hijos. Yo sería, híjole, la más feliz del mundo si no tuviera este grano en la cara. Yo sería el hombre perfecto si tuviera una barba de candado cerrada. Yo sería la mujer más feliz del mundo si mi esposo sirviera en la iglesia. ¿Y qué crees? Cuando pase eso tampoco vas a ser feliz porque lo estás buscando para ti y no para la gloria de Dios. Nada de esto, mis hermanos, es contentamiento. Nada de estas frases, ya que, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Pues si no hay más remedio. Esto es resignación, conformismo o fatalismo en algunos de nosotros. Nos resignamos a vivir. Ahora, nada de lo anterior que dije, estoy diciendo que sea malo. Que desees una casa, que desees buenos hijos, que desees que tu esposo o tu esposa sirvan en la iglesia, que mejoren en su carácter. Nada de esto es malo, pero a veces estamos más presionados en eso que en deleitarnos en Dios. Nos deleitamos en lo que quisiéramos tener y no en el Dios que ya tenemos. No en el Dios, en ese Jesucristo que ha muerto por nosotros. El contentamiento en nosotros tiene que ver más con la aceptación y la soberanía perfecta de Dios, esa conciencia del carácter de Dios, que las cosas que estamos buscando y no tenemos. El contentamiento en la Biblia, mis hermanos, es la aceptación de cualquier situación en base al carácter perfecto de Dios, en base a la soberanía de Dios.
quiero irme un poquito más rápido. Pablo en su carta a los Filipenses nos da por lo menos 5 evidencias de vivir en contentamiento. Ahora, la primera es el gozo. La primera evidencia es el gozo. Dice Filipenses 4:10: en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. El contexto de Pablo al escribir la carta a los Filipenses, recuérdenlo, y al momento de escribirlo es que él está en la cárcel, por eso se llama Epístolas de la prisión. Y es el mejor ejemplo de contentamiento y el gozo. Es la mejor evidencia, es ese gozo, de ese contentamiento. El apóstol Pablo escribe esta carta no desde un hotel de 5 estrellas, sentado en un camastro, con un jugo de limón, o con una limonada, o con un jugo de naranja a su lado, esperando que le sirvan a la mesa. Pablo habla del gozo en un momento crítico de su ministerio, estando en la cárcel, en un momento por demás complicado. Él sabía que iba a ir a juicio y que tal vez pronto iba a morir. Por eso es lo que predicamos algún día, pero su mente era, pues si yo me muero es ganancia, y si me quedo aquí en la tierra también me pongo a chambear. Pero él sabía que estaba esto. Por eso, una de las primeras evidencias que Pablo nos da de vivir en contentamiento es el gozo. Es ese gozo que no viene de las circunstancias. Mis hermanos, por eso el apóstol Pablo, cuando lo escribe, estaba en unas condiciones y bajo tratos que no eran de lo mejor, pero su actitud era de gozo, no de resignación. No era como que, bueno, pues ya me tocó vivir esto y ya qué, pues ya lo vivo, como me toque. Me gusta porque él comienza diciendo en el versículo 10, nótalo ahí en tu Biblia. Al comienzo dice, en gran manera. En gran manera, no dice, pues ya que me gocé. Pues mira, pues no me quedaba de otra que gozarme. Pablo dice, en gran manera. Él exaltaba el gozo que había en él y que venía de Dios. De hecho, Pablo en su carta a los Filipenses, en toda su carta hemos dicho, deja ver que es una carta del gozo. Gozo cuando oraba, versículo 1:3. Gozo a pesar de cómo se predicaba el evangelio en el 1:18. Gozo porque la iglesia, era ese su gozo, capítulo 2, versículo 2. Su gozo también era si él moría, que ellos se gozaran, le decía a la iglesia, capítulo 2, versículo 18. Él solicitaba que recibieran a otros con gozo. Una actitud para con la iglesia, capítulo 2, versículo 29. Pedía a la iglesia que vivieran en gozo, capítulo 3, versículo 1. Tenía gozo para aquellos que habían ganado para Cristo, capítulo 4, versículo 1. Insiste en el capítulo 4, versículo 4, que vivamos gozosos. Tenía gozo y no queja cuando volvieron a ayudarlo, aquí en el versículo 10. Él no se quejó. Mis hermanos, el gozo es una característica en la vida y ministerio del apóstol Pablo. Fue su sello, estar gozoso. Pero sabes, no había queja. Ahora, la segunda evidencia es la libertad de las circunstancias. La primera es el gozo. La primera evidencia de vivir una vida en contentamiento es el gozo. La segunda es ser libres de las circunstancias. Versículos 11 y 12 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo no se estaba quejando aquí. Contentamiento es estar por encima de las circunstancias, porque Dios siempre está por encima de las circunstancias. No estar ligado a los acontecimientos o problemas que me pasan hoy, que me pasaron ayer, hoy y que me pasarán. Muchos, y nuestro gozo, nuestra felicidad, nuestra alegría, como quieras llamarle, está ligada a lo que nos pasa. Pablo no estaba ligado a eso. Por eso la segunda evidencia es la libertad de las circunstancias. Podemos estar llorando por la muerte de un ser querido, mis hermanos, y a la vez tener contentamiento porque sabemos que Dios es soberano. Podemos tener paz, podemos tener gozo. Algunos de nosotros lo hemos experimentado o hemos visto a personas que en medio de lo que para muchos es una tragedia, para otros es un plan perfecto de Dios. No lo entendemos en el momento, no sabemos ni siquiera por qué está pasando, pero sí nos deleitamos en la soberanía de Dios. El texto de Filipenses 4 nos dice que Pablo aprendió contentamiento. Ahora bien, si dice que lo aprendió, es porque era algo que no tenía. Dice el versículo 11, pues he aprendido a contentarme. He aprendido.
El texto nunca dice, yo nací con el contentamiento en mi apellido. El contentamiento lo heredé por parte de mis papás. Él lo había aprendido en base a lo que había vivido. Mira, que lo que has vivido, mi amado hermano, mi amigo, te ayude a vivir en contentamiento y no en amargura. Que todo lo que te ha pasado te lleve a la conciencia de que si estás aquí escuchando este mensaje, que si estás ahí sentado en la sala con tus hijos, con tu esposa, o donde quiera que estés, con un desayuno en la mesa, o lo que te esté pasando, sabes, ha sido porque Dios te ha favorecido, ha derramado de su gracia contigo. Si estás trabajando, la situación en la que estés, entiéndelo, Dios ha sido bueno. Nunca debes de quitar eso de tu mente, cualquiera que sea la situación. Esa actitud de inconformidad y amargura hacia diferentes circunstancias de nuestras vidas solo viene de la falta de contentamiento de quién es Dios y lo que hace Dios. Otra vez, son dos cosas muy diferentes. ¿Quién es Dios? Él es santo, Él es justo, Él es amor, Él no cambia todos los atributos. Y lo que hace Dios. Y algunos de nosotros en alguna de estas áreas tenemos amargura por lo que Dios es. A ver, Dios, si tú eres amor, y como que condicionamos a Dios, si tú eres amor, ¿por qué me pasa esto? Si tú eres justo, ¿por qué me robaron esto? ¿Por qué me hicieron esto? Si tú esto, y empezamos a... Y luego lo que Dios hace, lo hace y decimos, pues no, o sea, yo no creo que esto venga de Dios. Yo no creo que esto sea el plan o parte de lo que Dios es o de lo que Dios hace. Mis hermanos, dice Pablo, en todo y por todo estoy enseñado. Cada circunstancia ha traído a su vida un aprendizaje. Y era lo que Pablo estaba diciendo. Y quiero preguntártelo. Esas circunstancias que has vivido últimamente, en este año, en el año pasado, en tu niñez, en tu adolescencia, en tu adultez o con alguna relación, lo que sea, ¿has aprendido algo de eso? ¿Has visto algún atributo de Dios ahí? Su poder, su amor, su gracia, su misericordia. ¿O hay amargura en alguna parte de tu corazón ahí instalada? Nosotros podemos decir lo mismo como Pablo en todo, No es que, ay sí, en las cosas bonitas fui enseñado. Algunos quisiéramos decir eso, ¿no? Pablo dijo en todas. Y si alguien tiene un tremendo currículum de cosas malas que le podían pasar, fue Pablo. Muchas. Creo que lo voy a mencionar más adelante. Pero mis hermanos, pero aún así nunca se quejó. Nunca se quejó de lo que él había vivido. Él tuvo gozo. Él vivió con gozo. Podemos salir de alguna situación, mira, sin algún cambio en nuestro corazón. Es más, con un corazón más duro, con un corazón más resistente a la gracia de Dios, con queja, con odiando a las personas o amando más a Dios y sabiendo que Él es bueno. Mis hermanos, aprendamos a vivir en contentamiento. Aprendamos de Cristo que en medio de cualquier situación vivió en contentamiento con su Padre. Dijo, haz que pase de mí esta copa, pero dijo al final, mira, no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. El apóstol Pablo al mismo tiempo no vivía en contentamiento por su situación, vivía en contentamiento por lo que le producía la situación en su vida, que no es lo mismo. No es lo mismo ser obligado a vivir en contentamiento que saber que esa situación en mi vida produce el carácter de Cristo, me lleva a parecerme más a Cristo cuando yo se lo entrego a Dios. El apóstol dijo, he aprendido a contentarme, por todo estoy enseñado. No aprendemos a vivir en contentamiento de la noche a la mañana. No hay una varita mágica que de repente hoy yo use o ore por ustedes de manera virtual. A ver, es una locura, ¿no? Voy a orar y van a estar en contentamiento hoy. No, lo aprendemos, lo vemos en la Biblia porque gente ha modelado y mucho más Cristo nos ha modelado cómo es que se puede vivir en contentamiento. Mis hermanos, va creciendo en la medida en la que vamos confiando, en que vamos dándole el control a Dios, en que le decimos, Señor, tú puedes hacer lo que tú quieres. La tercera evidencia es la dependencia para seguir. Ya dijimos, la primera es el gozo, la segunda es la libertad de las circunstancias y la tercera es la dependencia para seguir. Versículo 13, ¿lo saben de memoria? Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uno de los textos más mal aplicados por nosotros los cristianos, porque pensamos algo así como que es un como texto amuleto, yo le llamo así, y es como que
para muchos es una clave mágica, ¿no? Estás en el gym y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es así como que ves una torta y estás a dieta, una torta así de milanesa con su aguacate, una carnita, no sé, algo así, una hamburguesa de 2 carnes, 3 quesos, y empiezas a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no me la voy a comer. No, este texto no es para eso. Por eso decía que es uno de los textos más mal aplicados como cristianos. Tampoco aplica para las dietas. No te da valor para hacer algo, así como que le voy a hablar a aquella chica que me gusta, le voy a decir esto, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tampoco se utiliza para eso. Otra vez no es algo mágico. El todo lo puedo, en el contexto de Pablo, es porque está hablando del contentamiento. O sea, yo puedo estar en contentamiento, demostrar gozo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Humanamente decimos, no tenemos contentamiento mágicamente, o porque lo heredé, o porque lo quiero. El contentamiento viene de Cristo, de la plenitud de Cristo a mi vida. Entonces, Pablo está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, puedo estar en contentamiento cualquiera que sea mi situación. O sea, cualquiera que sea, porque antes acababa de decir, sé vivir humildemente. Y vean, y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahora, ¿recuerdan la lista de Pablo cuando dijo, me han apedreado, he naufragado, me han dado por muerto, me han dado 40 latigazos más unos allá casi muerto, y luego me dieron otra serie de latigazos? Y él es de lo que estaba diciendo, todo lo puedo, o sea, puedo estar conscientemente en contentamiento, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, puedo estar en humildad y en abundancia. Ahora, es bien interesante que él dice, o sea, que todo lo puede en Cristo. Y ese todo lo puedo tiene que ver con dependencia en Cristo. Cuando más independientes somos de Cristo, menos, escúchame bien, menos contentamiento hay en nuestras vidas. Cuando más independientes somos de Cristo, menos contentamiento hay de nuestras vidas. Y viene el enojo, y viene la queja, y se instala en nuestro corazón la amargura. Pero cuando más conscientes somos de Cristo y que tenemos que depender de Él en todo, más contentamiento hay en nuestras vidas. Cuando nos alejamos de Cristo, nuestra vida se empieza a llenar de amargura. Y decimos como Habacuc, mira, porque la higuera no florece. De hecho, el libro de Habacuc, leyéndolo la semana, habla de esto, ¿no? Que los malos prosperaban y todos andaban como si nada. Y Habacuc se queja de Dios. O sea, se queja de Dios y le empieza, hay 2 quejas en el libro de decir, Dios, ¿por qué? Y le pregunta, y así como que Dios, como que te estás equivocando en algún sentido. Mis hermanos, Pablo habla de los 2 extremos, y esto es bien interesante. Y vean, y en ellos puede tener gozo. Ahora, él dice en abundancia y en escasez, saciados y a veces no tener nada. Pero vean, no sé si tú conoces a personas, al primo de un amigo, del vecino, que pueden tenerlo todo. O sea, ellos pueden tener abundancia, pero vivir sin felicidad y sin gozo. Pueden estar saciados, pero no tienen gozo. Pueden estar sanos, pero no tienen gozo. Pueden tener los bienes que para alguien serían como que lo que me haría feliz, y no tienen gozo. Pueden tener los mejores hijos y ser las personas más amargadas del mundo. Pueden tener lo que tú quieras sobre la mesa, en su sala, en su recámara, y no tener gozo. Pueden tener la pantalla de 80 pulgadas y no tener gozo. Pueden tener la sala de $120,000 y no tener gozo. Y sabes, es porque no tienen a Cristo. Es porque no han entendido quién es Cristo. Aún cristianos, esto no es ajeno a nosotros. Aún cristianos que viven amargados. Hemos perdido la expectativa de lo que es Dios y de lo que Él hace. No sé, pero yo aprendo tanto de los niños. Y todavía Mateo se ilusiona con un chocolate y un carrito. Y Marcos, me encanta porque hablo de lo que tengo en casa, no por presunción, pero Marquitos es como que le das algo y él es ¡guau! Y veo su cara y es, pues yo espero que toda la vida se emocionen con un carrito de 20 pesos. Y ¡guau!
Y parece que cuando Dios viene con nosotros y nos da su misericordia en la mañana es como que otro día más, hombre, pues a ver qué sale. Mi familia, híjole, mi esposa, a ver, pues ya qué. Mis hermanos, tendríamos que saciarnos de Cristo para que, saciados de Cristo, ver con expectativa todo lo que hay a nuestro alrededor, todo lo que Él nos ha dado, cuántas misericordias. Por eso la tercera evidencia es la dependencia para seguir adelante. El contentamiento es un pilar en nuestras vidas como cristianos. Muchos se han alejado por la falta de contentamiento. Por la falta de contentamiento no en lo que tienen es suficiente en ellos. El contentamiento no depende de las circunstancias, o sea, no va a depender de tu esposo, de tu coche, de tus hijos, de tu iglesia. El contentamiento para tu vida va a venir de Cristo. Entonces, no pongas ese contentamiento sobre los hombros de alguien que no le corresponde, de cosas que no te lo van a dar. Y si lo estás haciendo en eso, quiero decirte que lo que hay en tu corazón es una raíz de amargura. Porque el contentamiento no te lo va a dar el pastor, ni la iglesia, ni los hermanos, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos. Viene de Dios. Cuando tú descubres quién es Dios, te llenas de contentamiento por lo que Él es y por lo que Él hace. Por eso, decíamos hace rato, se comienza por la queja, y la queja viene el enfado, y del enfado se produce una amargura tremenda y profunda en nuestro corazón. Si somos libres de las circunstancias, podemos seguir adelante, no por nuestras fuerzas. El contentamiento en nosotros los cristianos tiene su raíz en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me encanta porque todo lo podemos cuando estamos enfermos, cuando estamos en algún problema, en alguna crisis. Todo lo puedo en Cristo. Puedo estar en gozo, puedo estar en contentamiento. Por eso la preposición es, aquí en este texto, en. No con, ni junto a, sino en Cristo. Y es donde entendemos que mi contentamiento, entre más me estoy relacionando en Cristo, por eso todo lo puedo en, no junto, no atrás, en Cristo. Y en ese estar. No es algo esporádico, es algo diario. Mis hermanos, todo lo puedo implica que Cristo nos da una fortaleza que no es humana, sino espiritual. Y esa fortaleza es el poder para estar por encima de las circunstancias, cualquiera que sean. Quizás estés pensando en algo que te ha pasado y dices, pastor, que tú no sabes lo que me ha pasado a mí. Tú no sabes lo que alguien me hizo. Tú no sabes lo que me pasó cuando tenía 2 años. Tú no sabes lo que me pasó cuando... No se crean. Tú no sabes lo que me pasó cuando era adolescente o joven. Pero cuando Pablo, ahí en 2 Corintios, describe lo que le pasó, vean, lo decía hace rato, recibió azotes sin número, estuvo prisionero varias veces, fue apedreado, padeció 3 naufragios, estuvo en peligro muchas veces, en ríos, en manos de ladrones, peligros de dentro y de fuera de las iglesias, peligros en el desierto, en el mar, enfrentándose a falsos maestros, trabajando duramente, sufrió muchos desvelos, pasó hambre, sed, frío, desnudez, y tenía un aguijón en la carne que Dios no le quiso quitar. Y él aquí, en la cárcel, cuando la iglesia lo había dejado de apoyar, él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis hermanos, el todo lo puedo no es una clave mágica o mística, como que de repente lo repito y ya lo puedo. No. Es vivir en Cristo, es deleitarnos en Cristo, es relacionarnos en Cristo. Es una profunda verdad de que si podemos seguir adelante es por Cristo, dependiendo de Él. Por eso Juan dice que separados de Él nada podemos hacer. Y aquí Pablo afirma diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra fortaleza viene de Cristo para seguir adelante, para seguir con lo que no podemos, para seguir con lo que no tenemos control. La cuarta evidencia es vivir enfocado en la gratitud más que en la queja. La cuarta evidencia del contentamiento es vivir enfocado más en la gratitud que en la queja. Versículos 14 al 17 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia partió conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo bien pudo
reprocharles: ustedes y todas las iglesias, bola de pecadoras, no me ayudaron. Pero sabes, por toda la situación que él vivió, no se quejó. Él estaba reconociendo, más que quejarse, la ayuda de la iglesia de Filipenses. Él estaba concentrado en el presente, no en lo que había sucedido mal y en lo que venía en el futuro. Mis hermanos, miren, si yo hubiese escrito estos párrafos, otra vez la Biblia diría algo así. Déjenme decir una herejía. Si yo lo hubiese escrito, la Biblia diría lo siguiente: queridos conocidos de Filipenses, porque ya no sé si somos hermanos. Miren, ustedes fueron los únicos que se dignaron a ayudar a este pobre siervo, porque ni siquiera los que me conocían me dieron una ofrendita. Ellos me abandonaron. Quiero decirles que he sufrido mucho desde que comencé a servir a Dios. Uy, la lista sería larga. Las iglesias son frías y lejanas. Algunos ayudan y otros dan ofrendas de odio porque pues, ni de amor parecen. Hoy estoy en la cárcel, enfermo, solo. Bueno, ya llegó aquí Epafrodito. Espero que lo que trae sea mejor que su nombre. La verdad, ya no sé ni qué pensar, porque igual y me muero en la cárcel o me matan. Saludos, pero pues estamos bien. Yo así lo hubiera escrito. Algo así, no sé. Pero Pablo no. Pablo se concentró en la gratitud y agradeció a la iglesia lo que había hecho. No que habían, porque la iglesia de hecho había dejado de apoyarle. Y lo dijo al principio, ¿recuerdan? La iglesia había dejado de apoyarla. Pero Pablo estaba agradeciendo, estaba reconociendo que hubo iglesias que no lo apoyaron, pero no le siguió. Pero sí reconoció, ok, ustedes, miren, versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor, del que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os hacía falta la oportunidad. Pablo no se estaba quejando, estaba reconociendo a los filipenses y lo que ellos estaban haciendo. Pero Pablo no. Pablo se enfocaba en la gratitud. Las palabras que salen de su boca son para examinar una por una, pero por el tiempo, mis hermanos, no lo voy a decir hoy. Pero él dijo: bien hicisteis en participar. Vosotros solos, dice, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Quiero preguntarte, ¿qué nos enfocamos últimamente? ¿En la queja o en la gratitud? ¿Qué sale de nuestra boca cuando hablamos con las personas? ¿Qué sale de nuestras oraciones cuando llegamos a orar con Dios? Porque muchos de nosotros vamos a la presencia de Dios y es que tú no me diste, es que tú no hiciste, es que esto y es que aquello, porque la pandemia, porque mi negocio, porque mi familia, porque mis hijos, porque me pasó esto, y empezamos a quejarnos y a quejarnos. Eso habla de un corazón que tiene amargura. La gratitud nace de la conciencia de quién es Dios y de lo que Dios ha hecho, de saber que nada merecemos, pero aún así Él ha decidido entregarnos todo. Y la quinta evidencia, quiero terminar con esto, la quinta evidencia del contentamiento en nosotros es cuando vivimos en la zona de abundancia, Versículos 18 y 19, no se me espanten, ahorita les voy a decir por qué. Versículos 18 al 20 dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El contentamiento, mis hermanos, es evidente en nosotros cuando vivimos en la zona de abundancia. Y esto me encanta. Déjame te lo explico. Escucha la manera de pensar de Pablo en medio de todo lo que está viviendo. Escúchalo con atención otra vez. Esto brota de su corazón y de la conciencia de quién es Dios. ¿Entiendes lo que hemos estado diciendo, verdad? ¿Dónde está? Lo que está padeciendo, las ayudas que le llegaban y que Filipenses había dejado de apoyarlo, y si las otras iglesias no lo apoyaban, pues Pablo se había quedado sin ayudas, ¿verdad? O sea, estaba mal económicamente, estaba quebrado, como decimos. Pero escucha la conciencia de Pablo en medio de esto. Epafrodito le acababa de llevar esta ayuda. Y él dice en el versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno,
habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Pablo acaba de escribir que no le ayudaron. Ahora lo que ha recibido, lo que ha recibido es bueno para él. Es muy grande, es especial, es como una ofrenda de olor fragante. La comparación no es algo menor. Las ofrendas que se daban a Dios, las ofrendas que eran perfectas, llegan a la presencia de Dios. Y Pablo lo estaba comparando así, como una ofrenda de olor fragante. Mis hermanos, Pablo dice todo y no es que se estuviera contradiciendo. Habla de plenitud en medio de su economía quebrada. Habla de plenitud, habla de todo en medio de su cárcel, en medio tal vez de su enfermedad, en medio de su abandono. Pablo dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Habla de abundancia, estoy lleno, dice. Y es que todo eso se produce por el gozo que él tiene. Mis hermanos, el vivir en todo, el vivir en abundancia, el vivir en plenitud, en estar lleno, ¿sabes? No es por lo que tienes, es por lo que es Cristo en tu vida. De alguien aprendí que dice, no empobrezcas a otros. Así como que, ay, pobrecito de mis hijos, ay, pobrecito de... No. Pablo no era que, ay, pobre de mí, pobrecito de mí que estoy en la cárcel. ¿Sabes? Me encantan estas palabras y la actitud de Pablo en medio de su condición. Pero todo lo he recibido. Todo lo he recibido. Por eso el contentamiento no es tenerlo todo. El contentamiento es vivir con gozo en lo que Dios te da en toda situación, en cada área de nuestras vidas. Vean, por eso el siguiente versículo dice, mi Dios, pues, vean, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo estaba enfermo y él podía escribir, todo lo he recibido. Pablo no tenía una buena economía y podía decir y podía escribir que todo lo que enviaron era hermoso, era olor fragante. No se quejó. No porque era poco o no era suficiente. Mis hermanos, él tenía una actitud diferente, él tenía una mente diferente, él vivía de una manera diferente. Y vean lo que dice en el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esta es la clave para vivir en la zona de abundancia. Este pasaje es importante. Mi Dios pues suplirá, vean, todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Saber que Dios nos proveerá todo lo que necesitamos basado en la obra de Cristo nos lleva a vivir de una manera diferente. No depende de nosotros el que Dios provea, depende de Cristo. ¿Qué tan conscientes somos de esta verdad en estos días, donde el mundo y la economía se tambalean, donde la salud no es algo seguro, donde ciertas cosas están a la deriva, ¿En qué basamos nuestro contentamiento últimamente? Esta es la clave del contentamiento. Dios siempre dará todo lo que necesitamos y esto está bien claro. No lo que tú quieres en base a nuestros deseos. Dios sabe de antemano lo que en verdad necesitamos y el texto dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Pero vean, conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. No que lo merezcamos. Esas riquezas vienen de Cristo. Tu salud, tu economía o alguna situación con la familia viene por pura misericordia. Y el versículo 20 termina diciendo, y al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El que Dios supla nuestras necesidades tiene que ver con su gloria, con el reconocimiento de su gloria en nosotros. Mis hermanos, 1 Timoteo 6, del 6 al 8 dice, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Mi invitación en esta tarde es que podamos vivir en contentamiento en medio de lo que estamos viviendo. Que Cristo sea suficiente para nosotros de una vez por todas y que Él pueda llenar los huecos que mucho tiempo hemos querido llenar con algo o con alguien. Eso no va a suceder hasta que nos deleitemos en Dios, hasta que nos llenemos de Cristo. Nuestra vida en esa plenitud va a poder disfrutar de todo lo demás,
Va a poder disfrutar de una relación con su esposa o esposo desde Cristo. Va a poder disfrutar de lo que tiene, sea poco, sea mucho. Y no por poco estoy demeritando. Va a poder disfrutar de su salud. Va a poder disfrutarse de sí mismo, de su cuerpo, de cómo Dios te ha creado. Pero eso no va a venir hasta que te deleites, hasta que tengas contentamiento en Dios a través de Cristo. Déjame orar para terminar. Señor, te necesitamos. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por lo que tú eres y por lo que tú haces. Ayúdanos en verdad a vivir en contentamiento en medio de este tiempo. Que tu iglesia, que tu pueblo sea un pueblo agradecido con todo lo que tú haces y eres. Llénanos de ti. Llénanos de ti, Señor. Que tengamos esa conciencia y esa visión de las cosas como Pablo. Porque, Señor, contentamiento no es tenerlo todo. Contentamiento es saber que tú das siempre lo suficiente. Que no das lo que queremos, das, Señor, lo que tú sabes que necesitamos. Aún ese no, Señor, es perfecto. Y te damos la gloria y la honra a ti. Gracias, bendito Padre. Gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque Él nos habla. Vivamos en contentamiento. Tenemos a Cristo, tenemos todo. Vivamos en esa abundancia que decíamos. ¿Y sabes cuál es la abundancia? Es Cristo. Muchos tienen miedo cuando hablé de esto, ¿no? Del contentamiento. Es evidente en nosotros cuando vivimos en la zona de abundancia. La abundancia no es lo que tenemos. La abundancia es a quién tenemos. Y a quien tenemos es a Cristo. Lo tenemos todo. Mis hermanos, Dios les bendiga. Que tengan una semana hermosa, una semana muy bendecida. Quiero decirle que esta semana, mis hermanos, vamos a empezar